Buenos días compañeros y maestros. Hoy les vamos a exponer los siguientes temas. Hablaremos sobre geopolítica de América del Norte, situación geográfica y recursos naturales económicos de América del Norte, intereses geopolíticos y geoeconómicos de América del Norte, el impacto de NAFTA, muro fronterizo, acuerdos y tratados entre países. El equipo está conformado por Valeria Denis, Shirley Calleja, Aileen Zamudio, Carla Aguilar y una servidora. A continuación les hablaré sobre la geopolítica de América del Norte. El continente americano le permite a Estados Unidos mantener su posición de hegemonía. Las características del continente lo hacen un yacimiento genético y único. La doctrina de Monroe, América de los Americanos, en 1823, no interviene de Europa en los asuntos de hemisferio. También hablaré sobre la consolidación geopolítica. Habla sobre la crisis de capitales, nuevos mercados, función y organización de eclismo industrial y enclaves militares y de intereses económicos, transnacionalización, el destino manifiesto creencias de colonos de destino, la correspondencia de Estados Unidos, expandirse hasta el Pacífico, la obligación moral, constituyen el marco de expansiones económicas y militares. La clave del emporio es el control marítimo, dominio de comercio exterior, marina mercante, marina de guerra, bases marítimas y territorios coloniales en los mares. Continuando con el tema, les hablaré sobre la situación geográfica en la que Norteamérica se encuentra. Esta tiene una condición geográfica muy diversa, un lugar ventajoso en el mundo en el que puede alojar una nación transnacional capaz de proyectar poder simultáneamente en el Atlántico y en el Pacífico. En resumen, Norteamérica es el centro de gravedad del sistema internacional. George Friedman mencionaba que quien domina Norteamérica virtualmente tiene asegurado que será la potencia global dominante, en este caso Estados Unidos. Por otro lado, el desarrollo de México ha sido gracias a la interacción que tiene con Estados Unidos. En sí, México es pocamente bendecido hablando geográficamente, y el narcotráfico es el que hunde sus posibilidades económicas. Seyhan mencionaba que las peores tierras de Estados Unidos son consideradas las mejores tierras en México. Cambiando al país de Canadá, este se encuentra encerrado geográficamente por el poder de Estados Unidos y sus centros de población se desarrollan más cerca de la frontera sur debido a sus condiciones climatológicas, ya que las temperaturas son muy bajas y esto también impide la agricultura, la ganadería y todo ese desarrollo. Así que Canadá tiene que estar relativamente cerca de la frontera sur, donde hay un clima más adaptable para conseguir este desarrollo. Seyhan decía que Canadá es un país inestable y difícil de manejar geográfica y políticamente, y que presenta un problema serio demográfico. Norteamérica es un subcontinente muy diverso, cuenta con islas, con lagos, costas y ríos, y con bosques y reservas también. La economía de Norteamérica está en constante desarrollo e intercambio comercial. Las decisiones políticas que son tomadas por sus países participantes pueden llegar a afectar a los países de todo el continente americano. Por ejemplo, los tratados, las alianzas con otros países, igualmente. Compañeros, buenos días. A mí me tocó el tema intereses geopolíticos de América del Norte.
Bueno, los intereses geopolíticos de América del Norte generalmente se definen por la doctrina Monroe, es decir, América para los americanos. Estados Unidos se basa principalmente en esta frase, ya que para ellos la inversión o la intervención europea ante América Latina es como una agresión hacia ellos. Sin embargo, en la actualidad, Estados Unidos sigue creyendo que México, desde México hasta Chile, sus gobiernos deben actuar conforme a sus intereses geopolíticos. Más sin embargo, en la diplomacia actual, para Estados Unidos, todos estos gobiernos deben aliarse por las buenas. Más sin embargo, en la actualidad, debido a su agotamiento en su gobierno, a través del Banco Mundial, los países de América Latina han tomado las inversiones de Rusia y China como parte de su gobierno. El siguiente tema que me tocó también trata de los intereses geoeconómicos de América del Norte. Bueno, para Estados Unidos, la principal, ahora sí que la principal fuente de su interés geoeconómico en América Latina es el famoso oro negro, que es conocido como el petróleo. Este recurso es uno de los grandes intereses de Estados Unidos ante Venezuela. Es por esa razón de que Estados Unidos quiere intervenir en el gobierno de Venezuela para derrocar al gobierno de Maduro, ya que, pues ahora sí que como la mayoría conoce, Venezuela aporta a la economía mundial pues gran parte del petróleo. Los petróleos de Venezuela se le entregó en garantía a Rosneft el 49.9% de Citgo Petroleum a cambio de un préstamo de 1.500 millones de dólares. Por lo que vemos a Estados Unidos temeroso de la influencia rusa en el continente americano. En 2014 se decía que Rosneft estaba interesado en incursar en el mercado mexicano. Más sin embargo, se dijo que la segunda petrolera más grande de Rusia, Lukoil, podría aliarse a Pemex a través de un acuerdo de cooperación firmado en mismo año en el Foro Económico Mundial. Los 5 acuerdos más importantes son el TEMEC, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Es un tratado de libre comercio entre estos 3 países. También se le conoce como el TELECAN, NAFTA. Este tratado es con el fin de distinguirlo de su predecesor, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También está el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, que es el ACLAN. Los gobiernos canadiense, mexicano y estadounidense firmaron el ACLAN, que es el primer acuerdo internacional sobre asuntos laborales ligado a un tratado internacional de libre comercio. También tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el TELCAN. Este tratado permite reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los 3 países. También está la Cumbre de Líderes de Norteamérica, que es el CLAN. Esto comenzó como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, un diálogo a nivel regional fundado el 23 de marzo de 2005. También tenemos lo que es el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, que es el ACAN. Esta organización intergubernamental establecida en 1994 por los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para instrumentar el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, que es el ACAN, el comercio en materia de medio ambiente, paralelo al TELECAN.
La misión de la CSA consiste en facilitar la cooperación y participación ciudadana con miras a contribuir a la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente entre los tres países. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Shirley Calleja y el día de hoy voy a hablar sobre el Telecán. Como bien sabemos por sus siglas, el Telecán es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este se inicia en 1980 cuando México y Canadá abren sus economías y buscan un tratado comercial con Estados Unidos. En Ottawa y Washington se da la firma de un tratado bilateral en 1988 y con esto se puede considerar la integración de México al Tratado de Libre Comercio. Entre los periodos de 1994 y el año 2000 se da la reducción o desaparición de algunos aranceles y con esto se da un gran intercambio comercial. Los presidentes de ese mismo momento, George Bush y Vicente Fox, que eran de Estados Unidos y México, se comprometieron a una comunidad económica de Norteamérica. Sin embargo, en ese mismo periodo se produjeron los ataques del 11 de septiembre y Estados Unidos comenzó a aplicar una mayor restricción en el tránsito a través de sus fronteras. El presidente de Estados Unidos, George Bush, se concentró principalmente en la guerra contra el terrorismo, dejando a un lado la intensificación de las relaciones comerciales con sus dos vecinos, México y Canadá. Cuando termina el periodo de presidencia de George Bush y empieza la administración de Obama, tuvo una buena actitud de cooperación con México y Canadá. Sin embargo, cuando se funda el Banco de Desarrollo de América del Norte, Canadá no participó. Canadá se enfrentó a la incongruencia de ser un país con una justicia que se había ganado la fama mundial por multilateralista. Sin embargo, en el plano regional, este país prefería ser bilateral únicamente con Estados Unidos. A la llegada de la presidencia de Trump, este puso en cuestionamiento en contexto de la confianza hacia el libre comercio, debido a que Estados Unidos tenía una relación bilateral más que trilateral, ya que prefería tener una relación únicamente con Canadá. México se vio aún más distanciado de Estados Unidos por efectos de la migración y la diferencia cultural que tenía con Estados Unidos. El Telecán tuvo consecuencias positivas, como es el libre comercio debido a los precios bajos de los aranceles o simplemente a la desaparición de ellos, y con esto se intensificó el comercio internacional que tenía México con sus dos aliados, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, no solo tuvo consecuencias positivas, ya que también hubieron consecuencias negativas, como en la agricultura, ya que a México ingresaban muchos productos agrícolas de Estados Unidos y con esto tuvo como consecuencia las migraciones, el desempleo y la devaluación de la moneda mexicana. Bueno, a mí me tocó hablar de los muros fronterizos y bueno, voy a tomar de referencia Estados Unidos con México porque es una de las fronteras que tiene más polémica a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa en la frontera de Estados Unidos y México? Está lo que es el muro fronterizo, como bien sabemos, que ¿para qué nos sirve el muro fronterizo? Estados Unidos, como un país independiente, decidió poner la frontera, para detener la inmigración. Principalmente los mexicanos, hay más de 12 millones de personas que son inmigrantes, que van a cumplir el famoso sueño mexicano, y muchas personas hace demasiados años llevan a sus familias, a sus hijos pequeños, a vivir allá, a ejercer allá. El problema es de que como no son personas que son indocumentadas, no tienen documentos, llega al tiempo, a lo largo de los años, llegan a tener un problema muy fuerte porque no tienen papeles, ellos no se pueden titular, ellos no pueden hacer otras cosas como las personas que sí tienen papeles legales. Bueno, como otra cosa también, por ejemplo, nosotros como país, por ejemplo, Estados Unidos tiene su frontera. Si quieres pasar a su país, eres bienvenido mientras te vayas por la vía legal.
¿qué es lo que tienes que hacer? Debes de tramitar tu visa, debes de hacerte, prácticamente algunos exámenes, a veces son psicológicos y todo, para que tú como persona puedas entrar. Y dependiendo también los tipos de trabajo, si es un trabajo que se requiere, te dan una visa de trabajo, hay distintos tipos de visa también, como las de turismo. Por ejemplo, nosotros como país, ¿qué nos beneficia? Nosotros Estados Unidos, de tener la inmigración. Porque no sabemos qué tipo de personas vienen a nuestro país. Hay personas que nada más llegan a hacer terrorismo, que es lo que ha sufrido Estados Unidos hoy en día. También personas que quizás pueden que acaben con la infraestructura que hay en Estados Unidos, o como Estados Unidos tiene en un concepto a México de que somos un país que no luchamos, que nos dejamos por nuestra forma de gobierno y todo. Ellos lo que hicieron fue hacer un muro y decir, esto es Estados Unidos y allá es México. Esto es aparte. Las reglas de acá son diferentes a las de que ustedes están acostumbrados. Entonces, nosotros como mexicanos a veces nos pasamos, pagamos por querernos pasar, ¿no? Por cumplir, por querer trabajar, ya que el trabajo aquí en México es escaso y el poco que hay es muy mal pagado. Entonces, nosotros nos vamos y vamos a otro país que si no tenemos los papeles necesarios, no somos bienvenidos. Entonces, es por eso que Estados Unidos, porque fue Estados Unidos, llegó a un acuerdo con otros países y dijo, yo voy a construir mi muro y ese muro va a quedar ahí.